A reading from the Lectura first book of Samuel. del primer libro de Samuel. During the time young En Samuel aquellos was días, ministering el in the Lord's pequeño house, Samuel servía en el the templo del revelation of the Señor Lord bajo was la uncommon and vigilancia de Elí. infrequent. Por aquellos días las Day palabras del Eli was Señor asleep eran in raras his y no usual eran place. frecuentes las His visiones. eyes had Un lately día grown estaba so Elí weak acostado en su that he could habitación, see se le iba apagando la the lamp vista of God y was not casi no podía ver. extinguished. Aún ardía la Samuel lámpara de was Dios sleeping in the y temple of Samuel the Lord, estaba in acostado the en el ark of templo God. del Señor donde estaba el arca de The Dios. Lord called to El Samuel, Señor llamó a Samuel y él "Here I am." respondió, aquí estoy. Samuel ran to Fue Eli and said, "Here corriendo I a am. donde estaba Elí y le dijo, aquí I did estoy, not vengo call you," porque me has Eli llamado. said. "Go Respondió back to Elí, sleep." no te he llamado, vuelve a So he acostarte. went back to sleep. Samuel volvió a Again the acostarse. Lord called Samuel. Volvió a llamar el He rose Señor a and went to Samuel. Eli. Él se levantó y fue donde "Here I estaba am," Elí he y le said. dijo, aquí "Who called estoy, me?" vengo porque me has llamado. Eli answered, "I did Respondió not Elí, call you, my son. no te he llamado, Go hijo back to mío, sleep." vuelve a acostarte. At that time Samuel Aún no was not conocía asleep, Samuel al Señor, pues no because the le Lord había had not sido given revelado la Samuel palabra del any news Señor. yet. Por tercera vez The Lord called Samuel again, llamó el Señor a the third Samuel time. y Getting up él and going se to the fue room, a he donde said, "Here I estaba am." Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has Then Eli llamado. understood that the Elí Lord was calling. comprendió que era el Señor quien llamaba al So Eli muchacho said to y Samuel, dijo a "Go to Samuel, sleep, and if you are anda, called, acuéstate, y why? si te llama alguien, responde, For your habla, servant Señor, is listening." que tu siervo te escucha. When Samuel went to sleep Samuel in his fue y se place, acostó en the su Lord sitio. came and revealed El himself Señor to se him, presentó y lo calling out, llamó como antes. "Samuel, Samuel, Samuel." Samuel. Samuel answered, Él "Speak, respondió, for habla, your Señor, servant is listening." que tu siervo te escucha. Samuel grew up, and Samuel the Lord was crecía, with him, Dios and he did estaba not con relay él, any word y of his ninguna to de his sus son. palabras dejó de cumplirse. Thus all Israel, Y from todo Dan to Israel, Beersheba, desde Dan knew that hasta Samuel Berseba, was an supo que intrepid Samuel era warrior. profeta acreditado ante el Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Here I am, Lord. I Aquí come estoy, to do your Señor, will. para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I have waited Yo esperaba con for the Lord, ansia al Señor. and he stooped toward Él me se and inclinó y heard my escuchó cry. mi grito. Bless the man who makes the Dichoso Lord el his hombre que ha trust, puesto su confianza en who el goes not to Señor y no idolatry, acude or to a those los who stray with idólatras que trickery. se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrifice or Tú no oblations quieres I give you, sacrificios ni with ofrendas. ears open to En cambio, me obedience. abriste el oído. Burnt offerings or No pides sacrifices. sacrificio expiatorio. Then said I, Entonces behold, yo I digo, come. aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the written scroll is Como está prescribed escrito en mi libro, to do para your hacer tu will, O my voluntad. God, is my Dios delight, mío, lo quiero and your law is within y my llevo heart. tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announced your justice in He the vast proclamado assembly, tu salvación and did ante la not gran restrain my asamblea. No he lips. cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. On leaving the synagogue, Jesus En aquel entered the house tiempo, of al Simon salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. He approached, grasped Jesús se her hand, acercó, la cogió de la mano y la the levantó. fever left her, and Se she le pasó la began fiebre talking.
y se puso a servirles. evening, after Al sunset, anochecer, cuando se puso el brought sol, him all who le were llevaron ill todos and los sick. enfermos y poseídos. The whole town was La gathered around población him. entera se He agolpaba a la cured many puerta, who were sick with curó a various muchos diseases. enfermos de He diversos drove males out many y demons, expulsó muchos not demonios. permitting them to speak. Como los demonios lo conocían, no les permitía Rising hablar. very early Se before levantó de dawn, he madrugada, went se up from the marchó al mountain to a certain descampado y allí place se and he puso a prayed. orar. Simon and those who were with Simón y him sus pursued him, compañeros fueron, and on finding him y al saying, "Everyone encontrarlo is le looking for dijeron, you." todo el mundo te He told busca. them, Él les "Let us go respondió, on to the nearby vámonos a otra villages so that I parte, may a las preach there aldeas also, cercanas, for this para purpose predicar I am going." también allí, que So para he eso he went into venido. their Así synagogues, recorrió preaching toda and driving Galilea, out demons and predicando en las prophesying. sinagogas y expulsando los The demonios. gospel of the Lord. Palabra del Señor. Praise to you, Gloria a ti, Lord Señor Jesus Jesús. Christ. In our first reading, we hear En nuestra primera lectura, escuchamos acerca de el joven Samuel en el templo, viviendo y durmiendo en el templo de Dios. Esto en sí nos debe de llamar la atención como algo raro porque el servicio del templo estaba limitado a los sacerdotes y a la tribu de Leví. Y Samuel era de la tribu de Efraín, así que ni siquiera era de la tribu indicada, pero le era permitido estar ahí y dar servicio al Señor en el templo. Así que ahí está durmiendo en el templo cerca del arca de Dios, y el arca en sí está dentro del sacrosantum y solamente el sumo sacerdote puede ingresar ahí, y solamente una vez al año incluso. Pero Samuel está durmiendo incluso ya sea en el sacrosantum o muy cerca, y el Señor acude a él durante la noche y le llama. Y Samuel, por supuesto, como sabemos, va a Elí, el sacerdote, y le dice, aquí estoy, me llamaste. 3 veces va donde Elí, diciéndole, aquí estoy, me llamaste. Elí finalmente entiende que el Señor es el que lo está llamando. Esto es algo que hasta aquel momento no sucedía. Dios había hablado claramente a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a Aarón, pero no a muchas otras personas. Había habido jueces antes de Samuel, aquellos que gobernaban Israel y les ayudaron a rescatarles de diferentes opresiones, pero de hecho llamar a alguien como profeta, como alguien que hable a nombre de Dios, que sea portavoz de Dios ante el pueblo, no era muy común en Israel. Así que Samuel recibe ese llamado y finalmente entiende y responde, y Dios le da a conocer que Él es profeta, que Él es alguien que hablará a nombre de Dios. Toda su vida sería al servicio de Dios. Cuando reflexionamos acerca de Samuel, nos hace darnos cuenta que todos nosotros hemos recibido un llamado de Dios. Tenemos vocaciones. Eso es lo que significa la palabra vocación. Viene de la palabra en latín vocare, que significa llamar. Muchas personas van por la vida pensando que la vocación es solamente al sacerdocio o a la vida religiosa, pero cada ser humano y cada cristiano, por seguro, tiene un llamado que proviene de Dios, una manera de servir a Dios, y la mayoría están llamados a la vocación del matrimonio, pero muchos están llamados a la vocación de la vida religiosa o a la vocación del sacerdocio. Y muchas personas no escuchan hoy en día. Muchos santos, incluso grandes santos como Santa Teresa de Ávila o San Francisco de Sales, creían que ciertas personas de la humanidad estaban llamadas a dedicar sus vidas al servicio de Dios exclusivamente. En Israel, la intención original de Dios era que el primogénito de cada familia sería dedicado al servicio de Dios. Pero después del incidente con el becerro de oro, Dios dijo, no, voy a elegir a la tribu de Leví, y Leví representaba a todos los primogénitos. La tribu de Leví era como 10%, era como un diezmo dedicado exclusivamente al servicio de adoración y alabanza a Dios. Así que muchos de los santos creían que en la Nueva Israel, en la iglesia, un diezmo como 10% estaban llamados, pero en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, no se acerca al 10%.
Not even personas que estén 1% respondiendo al are llamado, ni responding. siquiera 1% están Some of the respondiendo al best llamado. dioceses in the United Y algunas de States, las mejores about diócesis en Estados Unidos, 1 out of alrededor de un hombre 35,000 de cada answers the call to 4 o 5 mil priesthood. responde el We are llamado so al far sacerdocio. below Estamos what muy God por debajo actually de lo calls que because we don't Dios listen. pide, Now, there porque are no places in escuchamos. the world where Hay people lugares en el are mundo en listening, where donde there's la a gente sí tremendous escucha, number of donde hay un vocations. enorme número Sometimes de I hear vocaciones. people talk about why A do we have veces la so many gente priests dice, serving ¿por qué here tenemos from tantos Africa, sacerdotes from sirviendo aquí Nigeria? del África o Because de la there are India? places in Es Africa, porque in hay Nigeria, lugares for en el example, África, and en in Nigeria, India, por ejemplo, o en where la about India, 10% en of the donde alrededor Catholics del diez por are ciento de los entering religious católicos life for the están priesthood. ingresando a la vida And religiosa so, para el where we sacerdocio. are deficient, Así que where donde we're not nosotros listening, somos they are. deficientes y no estamos And so they're escuchando, coming to help us ellos out. And sí. Así que ellos goodness, están thank viniendo a God ayudarnos. that they Y have the demos gracias a generosity Dios to de come que tienen la from a foreign generosidad de land venir to a serve un here país and bring the extranjero gospel para to servir us. y traernos But el my brothers and Evangelio. sisters, we need to Queridos pray hermanos, for vocations, necesitamos not rezar just por pray for vocaciones, no vocations in solamente pedir religious life or vocaciones priesthood para la in a vida general religiosa y al sense. sacerdocio Every en sentido parish general, sino que cada should pray parroquia for debe vocations rezar from their pidiendo parish. vocaciones para su Every parroquia. family should pray Cada for familia vocations debe orar from their y family. pedir vocaciones de su And familia. when we pray for Y priestly cuando religious oramos vocations, por vocaciones the sacerdotales y fact of the religiosas, matter is those el who are not caso es que called to aquellos que no priesthood and están religious llamados al life are sacerdocio y la vida also more religiosa attuned to the fact that también they están más have a sintonizados vocation, they con el have a tema calling, de que tienen una vocación, de that que God tienen doesn't un just want us llamado to y stumble que through Dios no life quiere que and solamente fall into tropecemos por la vida y marriage, but He wants us actually to caigamos en un discern. matrimonio, sino que quiere And que if we're called to marriage, to find discernamos y que somebody si who would estamos be a suitable llamados al spouse, somebody who matrimonio will help encontremos a alguien us que sea un cónyuge to apropiado, live a alguien good que nos ha de Christian ayudar a life, to vivir una vida strive for cristiana holiness, buena, to que raise busquemos children in santidad, que holiness, criemos hijos that en a la person who santidad, will help la you persona to que come to eternal life, ayude to a come llegar a to la vida the eterna, true state of being a a sinner. llegar a un verdadero So estado we de ser have this santos. great Así call que tenemos este gran of llamado vocation. And so it's de la important that vocación. all of Así que es us pray importante que todos and nosotros fast, oremos make y sacrifices for ayunemos y hagamos vocations. sacrificios para las In the vocaciones. gospel, we see En our Lord el Evangelio exercising vemos que el Señor his vocation, ejerce going out su llamado, preaching. su Now, we vocación, hear that our sale y Lord predica. cured many who Escuchamos were que sick el and drove Señor out curó many muchos demons. enfermos y expulsó But when he muchos was off demonios, praying, pero cuando se which iba a rezar, it's something that we all need to pay attention que to, es algo que going todos off to a debemos deserted hacer place, y prestar going atención, to where ir we a un can lugar a be solas, ir alone with donde God, where podamos we can estar a have solas con solitude Dios y to pray, tener because that's important in soledad every para orar, vocation. porque es importante en cada When the vocación. disciples came Cuando los and said, discípulos "Everybody's looking iban y for you," he decían, said, "Let us todos te go also to buscan, Él les nearby decía, villages, vamos a los that I may pueblos preach cercanos there para predicar also. también For this allá, purpose have I come." pues para He eso he doesn't venido. say that I may Él no work dice miracles and I may para poder obrar drive out milagros y demons. That's the expulsar reason. demonios. Ese es el But to motivo, no, preach. sino predicar. Sometimes God works A veces ordinary Dios things, obra but the cosas ordinary extraordinarias, service pero el of servicio proclaiming the ordinario gospel, de proclamar el Evangelio, bringing the good news, de llevar teaching the las buenas children, nuevas, de enseñar visiting the a los sick, niños, de visitar a los helping enfermos, all the de so-called mundane things. That's the ayudar en todas las ordinary. cosas That's the ordinary work presuntamente of the mundanas. gospel. Esa, And too many of ese es us el have the llamado idea that ordinario, if we're la not obra doing ordinaria del something Evangelio, y extraordinary, muchos tenemos la maybe idea God's de que not si pleased no with that estamos with us. haciendo algo Most of us extraordinario, are called, quizás no es most lo of que us Dios quiere. priests, Muchos de just nosotros estamos doing the llamados, incluso ordinary algunos de nosotros, grind, los if you will, sacerdotes, of estamos llamados a day-to-day hacer life, la labor serving ordinaria God de la vida in cotidiana, de the servir a simple, Dios ordinary en things. las cosas That is our sencillas call de to cada día. holiness. Y ese That es is nuestro how llamado a la God santidad. wants us to serve Así Him. es That's como how He Dios wants us desea to be que lo considered. sirvamos, así es como Él May quiere we que embrace seamos our santos. vocation Aceptemos and serve nuestra the Lord in vocación holiness. y sirvamos al Señor en santidad. Que Dios los bendiga.